Amigos de Chamanismo para Todos y Alex Comunica, hoy, como podéis ver, hemos cambiado de escenario para hacer la entrevista que hacemos habitualmente todos los meses a Ana Hatun Sonko de la organización chamanismoparatodos.com. Ana, bienvenida. Hola Alex, gracias. ¿Dónde nos has traído hoy? Hoy vamos a hablar de un tema profundo. Estamos en una necrópolis romana en la ciudad donde resido, que es Tarragona. La Tárraco Imperial, la antigua Tárraco, una ciudad que tiene una historia impresionante y venimos aquí a hablar de ancestros, obviamente, tratando el chamanismo y también de ciudades, de lugares. Es un tema interesante para tratar y para dar divulgación a todos nuestros amigos, que son muchos y a los cuales agradezco tanta fidelidad y amor por el chamanismo. No es casualidad que estemos en una necrópolis, porque hoy, como habéis visto al principio del programa, vamos a hablar de lugares malditos. Quien haya visto, por ejemplo, la película Poltergeist sabe que nunca se debe construir una casa encima de un cementerio, porque pueden pasar cosas extrañas. Recordemos que Poltergeist es una película que, como tantas otras, se basan en hechos reales, ¿no? Claro, imaginaos una ciudad como, por ejemplo, este caso Tarragona, cuyos edificios o buena parte de esos edificios están construidos sobre un cementerio como es la gran necrópolis romana. ¿Qué puede pasar si uno construye encima de un cementerio? Aunque un cementerio antiguo, de hace siglos, ¿no? Tarragona, si hablamos concretamente de esta ciudad, es una ciudad mediterránea en España preciosa. Tiene un sol y una luz típica del Mediterráneo, de todo este litoral, pero es una ciudad muy complicada. Antes, a micrófono cerrado con Alex, que es un gran especialista también en muchos temas, comentábamos que incluso multinacionales, empresarios, cuando quieren saber si un negocio va a funcionar, cogen esta ciudad como referente, porque si fracasa aquí, fracasará en muchos lugares, pero si triunfa en Tarragona, triunfará en todos los lugares del mundo, o en gran parte de esos lugares, y tú eso lo conoces perfectamente. Es una cosa que, o menos que sea muy popular, pero entre los empresarios de la zona, yo lo sé porque también soy empresario y soy de la zona, siempre se dice esto, ¿no? Es decir, si abres un negocio, pruébalo primero en Tarragona, si aquí funciona, que funcionará en cualquier parte del mundo, ya que es una ciudad especialmente dura para temas de economía o de prosperidad o de abundancia, al menos abundancia empresarial, ya no digo funcionarial o política, que esto ya sería otro tema, ¿no? ¿Por qué pasa esto, Ana? ¿Por qué parece que hay ciudades o lugares donde sea más difícil, por ejemplo, abrir una empresa o emprender? Depende de muchos factores. Por ejemplo, si hablamos ya un poquito de esta ciudad, el problema de aquí son las piedras. Aquí hay muchos restos romanos. Recuerdo hace años con Antonio, el chamán mexicano, que me introdujo en todo lo que es estas técnicas o esta filosofía de vida. Yo le decía que Tarragona a veces la encontraba como muy densa, que era una ciudad que a veces todo se ralentizaba muchísimo, que costaban mucho que salieran las cosas, y él me decía que era un tema de piedras, era por las piedras que chupaban. Y luego, hace muy poquito... También lo captó un chamán que vino desde México, que era la primera vez que vino aquí, y también captó la energía. Obviamente, además Antonio es una persona que viene también de una tradición muy antigua. Él no se dedica profesionalmente a dar cursos ni a hacer ningún tipo de seminario público, pero sí que cuando él ve a alguna persona con una serie de cualidades o actitudes, de alguna manera las coge como discípulo y lo educa en estas artes, porque él tiene un trabajo para el gobierno de su país muy importante, donde tiene una prosperidad muy buena y no tiene ningún tipo de necesidad en este aspecto, pero sí lo hace como, entre comillas, hobby, o para dar un diezmo, una aportación al planeta, que es algo muy inteligente por su parte. A mí aquello en aquel momento no me resonó nada, y yo pensé que era como una treta suya. Los toltecas siempre hacen tretas y hacen laberintos para que tú abras tu mente y de alguna forma expansiones tu conciencia, pero no hace mucho, en un artículo de una revista gratuita de aquí de la ciudad, leí algo que me llamó muchísimo la atención y que me confirmó temas que habían salido en los trances. Octavio Augusto, fundador de la ciudad, que pasó aquí grandes periodos en la Tárraco Imperial, nació el día de la patrona de la ciudad, el 23 de septiembre, el día de Santa Tecla, y murió el día del patrón de la ciudad, el 19 de agosto. A mí eso me llamó poderosamente la atención, muchísimo. Porque los santos atribuyeron después. Pero me llamó muchísimo la atención, y ahí me confirmó de que el problema que puede haber en algunas ciudades es que no se da un culto, un reposo, un descanso, no se honra los ancestros y la antigüedad de esas raíces de ese lugar. ¿Quieres decir que los restos de romanos que puedan quedar aquí en Tarragona no se les ha honorado lo suficiente? ¿No se les ha honrado lo suficiente y por eso a veces
encontramos que es difícil abrir una empresa en Tarragona o que es una ciudad complicada. Porque eso chupa. Aparte que Tarragona es una ciudad de muchísimos chamanes. Yo fui de las primeras, no la única, pero sí de las primeras que trajo el chamanismo a Tarragona. Y ahí se formaron diferentes tribus, diferentes personas que están trabajando en el chamanismo, pero que no están honrando como deberían honrar esos ancestros. Es algo muy importante porque el espíritu nos coloca en aquel lugar, en aquella ciudad, en aquel país donde debemos estar y donde debemos resolver y armonizar y llegar a un equilibrio de las energías. Por eso estamos en el chamanismo. Bueno, seguramente habrá mucha gente de Tarragona que nos está viendo y dirá, bueno, ¿pero qué están explicando esto? Yo en Tarragona vivo muy bien, esto muy bien. Sí. Nos vamos diciendo que habrá gente seguramente que le irá bien en Tarragona y le funcionará, pero sí que es cierto que hay, no sé si está leyendo urbano o no, pero es que entre empresarios lo decimos, ¿no? Que es difícil a veces emprender en una ciudad como Tarragona. Hoy por hoy es difícil emprender en cualquier sitio, ¿no? Pero en Tarragona parece que pesa más. Como decía Ana, hay como una energía densa. Ahora, por ejemplo, cerca de aquí de la necrópolis romana tenemos una calle que es la Francesc Bastos, la calle donde se originó uno de los poltergeists más recordados de la historia paranormal de Cataluña. Claro, por aquí cerca además también está la Casa del Mar, donde también se dice que han ocurrido cosas bastante extrañas e inexplicables, ¿no? Es decir, nunca construyáis encima de un cementerio. Primer consejo, sobre todo para que no pasen cosas que luego son difíciles de entender, o que no enferméis, o que, por ejemplo, abrís un local, un negocio y cerráis a los 2 meses inexplicablemente, ¿no? Esto es cierto, Ana, existen calles malditas, lugares malditos. Sí, por supuesto. Y Tarragona es una ciudad muy bonita, muy turística y la recomendamos profundamente. Una cosa no quita la otra. A mí me honra vivir en este lugar y me gusta mucho. Pero sí es cierto, Alex, lo que dices, que hay calles, hay ciudades, hay lugares, hay tiendas, aquella típica tienda que se abre 40.000 veces con diferentes negocios y siempre fracasa. Hay ahí un componente de negatividad, hay algo que está desajustado y que no está armonizado y que está condenado al fracaso. Que está condenado al fracaso. Bueno, vamos a ver entonces, ¿cómo sabemos si un lugar está maldito? Primero de todo. Mira, cuando hay una persona sensitiva, esto nos ocurre mucho con nuestros alumnos de chamanismo, al tú estar en un estado de conciencia acrecentado y en un estado meditativo, cuando entras en un lugar, por mucho que te digan que allí hay una armonía, enseguida notas si está bien o mal. Es algo que se percibe en la piel, que se nota. Son como cuchillos a veces, como una especie de aire que te pasa. Cada uno coge su referencia. Tengo una alumna que lleva conmigo muchos años, que es una hermana de camino, que ella huele cuando en un lugar hay una energía que no es agradable, como si fuera una bomba fétida de los chiquitos, ¿no? o una olor a azufre. Lo mismo le ocurre a mi mamá, ¿no? Tú ahí percibes un algo. Puede ser lugares donde siempre hay problemas de cañerías que se revientan, que se rompen, el tema que hay problemas con la luz, con todo, que hay problemas que se repiten muy a menudo, o aparatos electrónicos que también se estropean muy a menudo. Puede ser que allí haya algún tipo de componente. Si tienes algún animal, se van muriendo inexplicablemente, no duran mucho y se van muriendo. Los animales son nuestros familiares, son nuestros hermanos, pero muchas veces dan la vida por nosotros y nos ayudan a que no nos llegue esa mala influencia. Pero claro, hay un componente energético, pero también puede haber un componente de la tierra, y en eso los zaurís, las personas que trabajan todo lo que está relacionado con las líneas telúricas de la Tierra y son especialistas en este tema, saben perfectamente que hay diferentes cruces de las líneas Harman, de las líneas Curry. Encima Tarragona, esta ciudad, tiene debajo una gran cúpula, un gran lago, que eso puede agravar todo el tema de una mala salud o de un desatino en ese tipo de energías, y eso puede provocar una mala salud, que aquello provoque una negatividad o que la gente no tenga atracción por ese espacio. Tú, por ejemplo, Ana, que has tratado muchos casos de este tipo, has limpiado muchas casas, has limpiado energéticamente muchos locales, muchos negocios que, les iba mal, de repente abrían en un lugar y no vendían lo que vendían antes, con muchos problemas, ¿no? Y a raíz de hacer esa limpieza les ha ido mejor, han prosperado. ¿Tú qué harías con una ciudad como Tarragona? Aquí estamos haciendo trabajos para liberar todo eso, porque aunque no haya un componente económico, yo me dedico profesionalmente a esto, sí que hay un componente moral. Y quien no entienda esto ya puede coger y dedicarse a vender churros, que es muy lícito en una feria, o a dedicarse a otro tipo de trabajo o de ocupación. Tiene que haber siempre un equilibrio entre lo que yo recibo profesionalmente y lo que yo doy. Y eso es algo
que nos ha indicado muchísimas veces la medicina ayahuasca en nuestros trances y en nuestro camino espiritual. Entonces, aquella persona que está, sobre todo en el chamanismo, en aquel lugar, tiene, entre comillas, una obligación como ser, como intermediario entre la tierra y el cielo, armonizar aquel espacio y aquellos seres que están allá. Y ahí también hay otro componente, aparte de en esos espacios, en esos lugares donde puede haber negatividad, también puede haber un componente de la propia historia biográfica de esa tienda, de esa casa, de ese espacio. Por ejemplo, si ha habido personas que han muerto violentamente. Las cosas que no se cuentan cuando te alquilan el local, ¿no? Claro. Yo recuerdo hace añitos que en la calle de mis abuelos, la casa de los abuelos de toda la vida, de mi mamá, donde vivía ahora mis padres, que en la calle hubo una chica que se ahorcó. Y yo muchas veces paso delante de ahí, pongo ahí el rezo que convenga, porque fue algo que impactó mucho. Cuando éramos chiquititos, pues estas cosas corrían muchísimo, era todo más coloquial, no como ahora. Entonces, claro, ahí hay un componente. Probablemente aquel espíritu o aquella entidad esté ahí y eso provoque una crispación con las personas, que hayan peleas, todo lo que hemos mencionado antes. De acuerdo, pongamos que ahora nos está viendo pues algún espectador de la Caja de Pandora, del Excomunica, que dice, bueno, pues yo tengo un negocio, he abierto un negocio en un sitio, y es cierto que noto que las cosas están tardando mucho, ¿no? Que todo va muy lento, incluso estoy pensando en cerrar. ¿Cuándo se puede saber? Porque claro, aquí hay que decir algo muy claro, aquí no hay la solución definitiva, no quiere decir que todos los casos tengan solución, ¿no? Pero, ¿cuándo se puede decir que un caso tiene solución? Me explico. Cuando a veces es por el contexto, porque a veces hay crisis, o estás en una zona que no hay dinero, difícilmente pues te va a ir bien en el negocio, ¿no? Pero ¿cuándo realmente es por un contexto material o cuándo realmente es por un contexto espiritual? Hay que mirarlo. En nuestro caso, bajo las perspectivas del chamanismo, nosotros trabajamos con el alma, con el espíritu y en un estado de conciencia acrecentado, donde realizamos el viaje y donde vamos a diferentes planos, y ahí debemos mirar, porque no todo tiene solución. Hay componentes a veces que están trabados y que no se pueden solucionar por lo que sea, porque tampoco no todo tiene explicación. Entonces tiene que haber ahí la honestidad de la persona de decir, esto no tiene solución o enfócalo de esta otra manera, porque no te va a funcionar de la forma que tú quieres, o a veces sí, a veces el espíritu, Dios, la energía, la propia vida te coloca en aquel local porque tú tienes una fortaleza, una endereza, igual tienes un punto espiritual que tu propia energía va a armonizar todo eso y va a liberar tantos ancestros que están ahí prisioneros, o va a encontrar qué fórmula más científica, más de un Ciaorí te puede orientar en todas esas líneas. Hemos mirado muchas casas con las varillas. Mi bisabuelo, que no sé si lo sabes, Alex, trabajaba con las varas de avellano y buscaba agua. Era un agricultor de Cambrils, de Vinyols, de pueblitos de aquí cercanos, y por la tradición nuestra familiar él miraba todo lo que estaba relacionado con las aguas y manejaba la radioestesia. Cuidado con la familia de Ana, que eso merecería un programa aparte, ¿eh? Mi mamá, a ver un día si viene, que sería muy agradable de verla, es un componente ancestral y poderoso. Pongamos que de acuerdo, que la solución está en eso, una solución energética, espiritual, de limpiar los espíritus negativos que tengamos ya sea en nuestro local, en nuestro negocio, en nuestra casa, limpiar esas energías negativas. ¿Cómo se hace? ¿Qué es lo que se tiene que hacer? ¿Se pone una velita negra o cómo funciona esto? No. Básicamente, a los seres espirituales, a los espíritus que pueden estar enganchados en un sitio, el humo no les gusta. Si tú haces mucho humo, con hierbas, con inciensos, con diferentes componentes... ¿Fumando también o no? Básicamente damos esta referencia para que la tengan las personas. Nosotros hace poquito, para el solsticio de invierno, hicimos un incienso arcoíris con un arcoíris de resinas, y algunas recién llegadas desde el Putumayo, que son muy efectivas para hacer ese tipo de limpiezas y de trabajos. Épocas buenas para hacer la limpieza, yo siempre digo cuando cambiamos armarios, al menos cuando cambiamos los armarios aquí en Europa, no en otros lugares como donde vive mi hermano Jesús Hidalgo, que él está en Miami y allí tienen la eterna primavera, pero sí lugares donde hay cambio de estación, como en el solsticio, como en el equinoccio de otoño, cuando viene de la calor pasamos al frío, es una buena época, y luego cuando cambiamos de la primavera al verano es otra buena época para hacer ese cambio y esa renovación de energías, cuando sintamos que nosotros lo necesitamos. Pero básicamente los humos no gustan y renuevan muchísimo ese tipo de energía. Aún así hay locales que no tienen solución. Hay locales que no tienen solución.
Sí que hay muchas soluciones, pero hay un porcentaje que puede ser que no tenga solución, es cierto. Háblanos, Ana, porque a mí me gusta mucho en estos vídeos, sobre todo hablar de la parte práctica, del trabajo práctico que hace Ana Jatunsonko, ya que no es solo teoría, sí. No es solo pues, charlar por charlar, sino que háblanos de cómo has ayudado, pues, por ejemplo, a una familia o a algún negocio que hayas ayudado con esta limpieza energética para que prosperara después. Bueno, yo recuerdo hace un tiempo una empresa que era muy complicada porque ahí había también un componente de envidia y de negatividad de la familia. Los negocios familiares a veces son unas trampas muy grandes y muy profundas, porque aparte del componente de negocio, económico, de estructuración a nivel empresarial, hay un componente emocional y de lazos que nos atan por familia, padres, hijos, madres, etcétera, etcétera, hermanos, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí había un componente de envidia pues, de una empresa que se segregó, que una funcionaba muy bien y la otra pues no tuvo la línea de acción y de trabajo que querían. Obviamente esa parte más negativa, que no tenía esos resultados que quería, estaba atentando en contra de los demás. Ahí se hizo los trabajos de limpieza, se fue con el tambor, se pusieron una serie de piedras estratégicamente y se hizo una ofrenda a la tierra que se tenía que repetir cada 28 días. Los pagos, los despachos, las ofrendas a la tierra son muy bonitos y muy interesantes y están muy ligados con nuestras raíces íberas aquí en España. También tenemos que recordar que hay que honrar nuestro propio chamanismo. Entonces se hizo un trabajo muy bonito para colocar ahí una serie de elementos que cada mes tenían que regar y alimentar a esa tierra, nutrirla para que diera sus frutos. Y a día de hoy la cosa estaba muy mal para cerrar y afortunadamente continúa. Pero si me lo permites, Alex, me gustaría dar unos remedios naturales para que la gente vean si tienen negatividad o no. Unas limpiezas muy sencillitas. Yo sé que a los dirigentes de la Caja de Pandora les gusta mucho que demos contenido, que demos consejos, que demos remedios prácticos que pueden ayudar a otras personas de una forma muy sencilla. Porque hemos notado, no sé si tú coincidirás, Alex, que a veces hay personas que van a algún lugar y ya les dicen de hacer un trabajo muy grande porque tienen mucha negatividad. Mira, esto es igual que el médico. Hasta que tú tienes que operar, tienes que hacer diferentes tratamientos y tiene que haber una escala ascendente y lo peor es llegar a una operación, porque claro, una operación sea la que sea es una operación. Pero el médico antes, como hace, tiene que poner remedios, como hacemos nosotros en chamanismo, para ver qué grado de negatividad hay. Entonces tenemos que empezar de cositas muy sencillitas que puede hacer la propia persona hasta llegar a una gran operación que ya tiene que ir un especialista. ¿Qué te parece esto? Interesante. Venga, vamos a dar estos remedios. Por ejemplo, es muy aconsejable poner en la puerta de entrada 3 limones enteros, porque el limón, con el rezo, con la intención de que esos limones chupen todo lo negativo, lo ponemos en una fuente, aparte que queda muy bonito como adorno, y esos limones lo que van a hacer, con la intención que yo le pongo con el rezo, que puede ser un Padre Nuestro, una Ave María, Espíritu, armonízame esta entrada de este hogar para que no llegue nada malo, y esos 3 limones simbolizan los 3 mundos chamánicos. Es muy curioso, porque si tú tienes ahí componentes de negatividad, que no entraremos si son magias, si son envidias, si es de la propia casa, porque eso ya ahí sí que tendríamos que intervenir personas que estamos especializadas en ese tema e ir a buscar en otras dimensiones. Es curioso porque tú compras o coges del agricultor 3 limones en el mismo momento, en el mismo lugar, y uno se te pone completamente negro y los 2 se te ponen bien. Ahí hay algo. O uno se te pone verde completamente y los otros están normal, o se secan, porque un limón cuando tú lo dejas en un espacio se va secando. Eso es para comprobar si hay algo en la casa. Sí, si hay algún ¿algo que aspecto te refieres? ¿Un espíritu, negativo. Un espíritu. Eso ya se tendría que mirar. Y lo que hace este limón es renovarte la energía. Porque cuando tú ves que hay ahí algún factor que no te cuadra de negatividad, tú lo cambias y pones 3 nuevos, y esos los tiras al contenedor, a la basura, a cualquier lugar. Eso por una parte. Detrás de la puerta, para que la energía vaya renovando, es muy bueno poner un vaso de cristal, medio vaso con sal, no hace falta que sea gruesa, sal normal, común, y medio vaso con vinagre, que falten 2 deditos. Debajo ponemos un platito, alguna cosa, y eso también va renovando todo ese tipo de energía. Si hay negatividad,
va a sobresalir todo como si hiciera una espuma y sale incluso fuera del vaso. Si todo está bien, queda igual, la sal queda abajo y el vinagre queda en la parte de arriba. Pero no es para que se asusten nuestros amigos. Que tengan en cuenta de que siempre hay factores negativos, donde hay luz hay sombra, donde hay sombra hay luz, que todo eso pertenece y es inherente al ser humano, todos tenemos un ángel y un demonio, eso te ayuda a limpiar todo ello y aparte te ayuda a renovar todo ese tipo de energía. Y algo que a mí también me gusta mucho poner es en el centro de la casa, donde estemos más, 7 limones, que simbolizan 7 mundos, y ahí estamos renovando nuestros chakras, nuestros meridianos, el 7 es un número maestro muy mágico, y también hacemos ahí toda una renovación, y si son muchos limones, que pongan 3 limones. Cuando se cambian, siempre se tiene que cambiar todo completo, y si es posible que lo hagan en martes o en viernes. ¿Y por qué martes o viernes? Son los días que sacan más negatividad. Yo recuerdo de chiquita que en casa siempre las sesiones de espiritismo las hacíamos los viernes. Qué bueno. Sí, sí. Por fin es viernes, como decía en la película. Totalmente. Esto es importante. ¿Por qué os decimos esto? Pues seguramente esto lo habréis oído también en muchos programas y parece que sea más terreno de la superstición, ¿no? De la superchería. No, es decir, hay casas que son capaces de enfermar a sus habitantes. Totalmente. Hay negocios que no funcionan y la razón no es matemática, no es puramente económica. Hay algo más y ese algo más es lo que realmente trabajan profesionales, como es el caso de Claro. Ana Hatun Sonko. ¿Por qué? Porque donde acaba la razón empieza el terreno de la espiritualidad, del chamanismo, llámalo como quieras, el mundo invisible. Y en eso Ana pues ya lleva unos tantos años trabajando. Claro, y aparte de lugares negativos, hay lugares benéficos, hay lugares benefactores que te dan energía, que te van bien. ¿Cómo podemos saber? Porque esto seguramente habrá mucha gente que ahora esté buscando piso o un local para el negocio. ¿Cómo pueden saber cuando un sitio es beneficioso y otro es maldito? Lugares que están cerca de templos Cerca de templos. son benefactores. Esos templos estaban ubicados en lugares estratégicos. En la catedral de aquí, de la ciudad de Tarragona, en Cataluña, en España, está edificada la catedral medieval, la catedral de toda la vida, la románica, encima de un templo romano. Claro. Y es cierto que los negocios que han abierto por esa zona se mantienen, ¿eh? Y son No suelen súper cerrar. ancestrales y prósperos. Hay una tienda de velitas de toda la vida, bueno, hay cantidad, la herboristería en el casco antiguo. Tiene ahí toda una cúpula que, aparte de estar en el propio edificio, en la propia catedral, en el propio duomo, hace una cúpula también alrededor, igual que cuando trabajamos las ceremonias. Todo eso se amplifica a nuestro alrededor. Simplemente observad. Nosotros siempre decimos, ¿podéis creer o dejar de creer? No, no creáis. Simplemente observad. En vuestras ciudades, aquellos sitios sagrados, religiosos, no hablo de cementerios, hablo por ejemplo de un templo, ¿no? Cerca de un templo, que habitualmente las catedrales siempre se han construido encima de templos, ¿no? Ya, la gente que construye catedrales ya sabe muy bien dónde ponerlas, dónde situarlas, ¿no? Y si abrís un negocio por ahí cerca, o vivís por ahí cerca, veréis cómo la vida también os va a otra manera, seguramente mucho más beneficiosa. Y si no, pues siempre podéis contar pues con Ana Hatun Sonko y toda la gente, el equipo de Chamanismo para Todos, que también os ayudarán si necesitáis una ayuda extra. Ya sabéis cómo contactar con ellos a través de los banners que van saliendo en pantalla. Y ahora lo que vamos a hacer con Ana es marchar a su casa, porque nos va a enseñar a hacer un remedio natural. ¿Con qué? ¡Ay! Es fascinante. Además, remedio de abuelas ancestrales, de abuelas andaluzas del sur de la península ibérica de España, para solucionar temas respiratorios, bronquitis, asmas, neumonías, gripes, pero más a nivel pulmonar. Es súper bonito. Muy bien, pues vamos a ello, no sin antes volver a agradecer al Museo de Arqueología de Tarragona que nos haya cedido este espacio, la necrópolis romana, para hacer esta entrevista. Y no sin antes también recordaros que a partir del siguiente programa podréis hacer vuestras preguntas directamente a Ana Hatun Sonko. Sí. Vamos a abrir un espacio, unos minutos, para que podáis hacerle preguntas directas a ella a través del correo que además estás viendo en pantalla. Escribís aquí y daremos respuesta en el siguiente programa. Y además acabo el programa con un desafío para Ana, un reto. ¿Qué te parece, Ana, si hacemos algún día de estos un gran ritual para que la ciudad de Tarragona, no digamos que yo deje de ser maldita, porque yo no creo que Tarragona sea una ciudad maldita, ni mucho menos, ¿no? Pero para que todo lo que se abra, todo lo que se emprenda en Tarragona vaya bien, funcione? ¿Cómo lo ves eso? Pues será un honor maravilloso y podemos hacer incluso una convocatoria pues pública con las tribus chamánicas. Bueno, a ver cómo se lanza, cómo lanzamos todo ello y a ver cómo ahí se acomoda. Vamos a ver el remedio natural. Ana, gracias, hasta la próxima. Gracias, Alex.
Hoy, amigos, vamos a dar un remedio natural para todas las afecciones que en este momento en Europa nos están afectando, porque estamos con muchísimo frío y todo lo que son problemas gripales, todo lo que son bronquitis, neumonías, temas incluso de problemas en la garganta, con nuestra voz, nos puede ayudar a paliarlo y a estar como más tranquilos, mucho más tranquilos al tener una mejor salud. Con estos espacios no pretendemos dar ningún tipo de curación, pero sí remedios naturales, ancestrales, que nos van a ayudar a tener una mejor composición de nuestra energía y también para nuestro cuerpo. Por eso vamos a utilizar la chumbera, el higo chumbo, pero no utilizaremos la fruta, sino utilizaremos las hojas. Para ello vamos a coger un trozo de este cactus para elaborar un jarabe muy sencillito, un jarabe muy económico y un jarabe que puede tomar todo tipo de personas, desde niños chiquitos, a ancianos, a personas adultas. Siempre que vayamos a coger alguna plantita del campo, de la Pachamama, de la tierra, tenemos que hacer una pequeña ofrenda del tabaco. El tabaco es un gran comunicador del mundo de los espíritus y de las energías. Y aquí tengo mi bolsita con un tabaco elaborado, rezado, orado, con toda esa intención para que llegue allá arriba a nuestros ancestros y a aquellas personas que son sanadores. Entonces, antes de cortar esa pequeña hojita, lo que haremos es honrar a las direcciones y a la planta, y ahí pondremos un poquito de este tabaco para dar una buena salud, para honrar ese campo que nos da sus medicinas, sus plantitas, para honrar esa inspiración que nos viene del cielo. Lo que ya conocemos, lo recordamos. A la propia Madre Pachamama Creadora, te honramos. Al propio cielo, honramos. Y cómo no, a nosotros mismos y a toda la familia humana. Ajo, y nuestra sabiduría, ajo. Entonces ya procedemos a cortar ese pedacito de hoja. Bueno, cuando ya cogimos la hoja, vamos a quitarle los pinchitos que tiene. Hay que tener mucho cuidado, mejor hacerlo con guantes, que nosotros hemos sido muy salvajes, y lo podemos hacer con un aparato de pelar patata y combinarlo también con un cuchillito, sobre todo aquellos puntos donde hay los pinchitos, también como una precaución para que no nos tomemos ninguno, porque entonces sí que sería algo dramático. Son chiquitinos. Vamos haciendo ahí una peladura entre el cuchillo y el aparato de pelar la patata. Sobre todo los bordes, alrededor de los bordes, que ya lo hemos hecho todo. Aquí falta un poquito. Es muy cómodo este aparatito. Y tener cuidado de no pinchar. Ahora se tiene que hacer unas rajitas aquí. Se tiene que empezar a rajar. Quede así para que salga todas las cositas que tienen dentro. Y vamos a coger una cuerdecita. Tenemos aquí unos cortes. Hostia, ¿no tendrás aquella medicina para aspirar? ¿O no? ¿El tabaco? ¿El tabaco? Sí. Ahora te pongo. ¿Lo puedes hacer o no? Sí. Pues que el día que lo hice, ¡buah, qué bien respira aquel día! ¿Ahora qué estás haciendo, Ana? Ahora estoy poniendo una cuerdecita, porque esto lo tenemos que colgar en algún sitio y dejar que toda la salvia, el liquidito, la baba de la planta salga,
Y le pondremos también azúcar para hacer el jarabe. Ahí y lo colgaremos de algún lugar, que nosotros en esta cocina tenemos muy buen lugar. Como si fuera un embutido vegetal saludable. Abajo le colgaremos un cuenquito y le pondremos con azúcar. Azúcar normal y corriente. Para que vaya sacando toda la babita, este jarabe que estamos elaborando. Aunque ahora no sale, al cabo de los días está empezando ya a macerar y empieza a sacar ya toda esa baba. De las hendiduras le vamos así metiendo, lo podemos hacer así colgadito o poniéndolo y luego lo colgamos, no importa. Y así durante varios días, aproximadamente de 3, 4 días, una semana, vamos poniéndole el azúcar que vaya cayendo en el cactus, de manera que va soltando un jarabe. Y ese jarabe lo pondremos en una botellita de cristal. Y si tenemos afecciones asmáticas, bronquiales, esa sensación de tener un pito en el pecho, yo creo que sería bueno tomarlo al levantarnos, al cabo de 4 horas, 4 horas después y antes de ir a dormir. Totalmente natural. Incluso lo toman, según me dijeron las abuelas, los niños chicos, los abuelos, para problemas que hay de problemas respiratorios. Este es un sistema que va a encontrar la gente un gran alivio. Tiene que estar en un sitio hablando también con la plantita, que tiene su propia vida, para que nos dé muchísima salud. Esto va goteando y va sacando ese jarabe que nos va a ayudar muchísimo en esta época. Una receta natural de chamanismo para todos.